Vamos a empezar con una pregunta que puede que te suene a locura. Y si te digo que ese lucio o esa perca que buscas, te oye llegar mucho antes de que siquiera metas el señuelo en el agua. No, no hablo de que te vea, hablo de que te oye. ¿Qué pensarías si te aseguro que cada uno de tus pasos sobre un metro de hielo se escucha con total claridad a 20 metros de distancia bajo el agua? Muchos dirán que es una exageración, que el hielo aísla. Bueno, pues en este vídeo vamos a desmontar esa creencia. Te voy a demostrar por qué el mayor error que cometes en la pesca invernal no tiene que ver con tu cebo ni con tu técnica, sino con el ruido que haces al caminar. Y al final, entenderás por qué a veces pasas horas sin una sola picada, mientras otro pescador, aparentemente, tiene toda la suerte. ¿Crees que el ruido es para tanto? Déjamelo en los comentarios ahora mismo, antes de seguir, y veamos si cambias de opinión al final del vídeo. Todos hemos aprendido a pescar sobre hielo de una manera muy parecida. La tradición, lo que nos contaron nuestros padres o abuelos, dice que el hielo es grueso, es sólido, y que lo que pasa arriba, arriba se queda. Nos preocupamos por el grosor del hielo, por seguridad, por el frío, por el viento. Pero rara vez pensamos en él como un gigantesco tambor. Durante años, la costumbre ha sido llegar al punto, descargar todo el equipo sin miramientos, caminar de un lado a otro buscando el mejor sitio, taladrar un agujero, luego otro, y empezar a pescar. Se asume que cualquier posible ruido del taladro se disipa rápido y que nuestros pasos son insignificantes. Esta creencia está tan arraigada que ver a un pescador moverse con extremo cuidado nos parece hasta cómico. Pero esta forma de actuar, repetida durante décadas por miles de pescadores, podría ser la razón principal de incontables jornadas de pesca fallidas. Es hora de cuestionar lo que siempre hemos dado por hecho. Para empezar a entender esto, tenemos que hablar de física básica, pero no te preocupes, lo haré sencillo. Imagina que gritas en medio de un campo. El sonido viaja por el aire, que es un medio poco denso, y se pierde con la distancia. Ahora, ¿qué pasa bajo el agua? El sonido viaja casi 5 veces más rápido y mucho más lejos. Y en un sólido, como el hielo, viaja todavía más rápido y con una eficiencia brutal. El hielo no es un aislante del sonido, es un conductor espectacular. Es un puente directo entre tu bota y el mundo del pez. Cada impacto, por pequeño que sea, no se queda en la superficie. Se convierte en una vibración que atraviesa el hielo de forma casi instantánea y entra en la columna de agua como una onda expansiva. Es fundamental que te grabes esto a fuego. El hielo no te esconde. Al contrario, amplifica tu presencia. Cada paso es un anuncio de que estás ahí. Aquí tienes un ejemplo de la vida real que lo deja meridianamente claro. Seguro que has visto en las películas, o quizás lo has oído, lo de poner la oreja en la vía del tren para saber si se acerca. Puedes oír la vibración del tren a kilómetros de distancia, mucho antes de que escuches el sonido que viaja por el aire. ¿Por qué? Porque el acero de la vía es un conductor de sonido increíblemente bueno, igual que el hielo. Ahora traslada esa imagen a tu jornada de pesca. Tu bota al golpear el hielo es como la rueda del tren golpeando la vía. El pez, con sus sentidos afinados para detectar la más mínima vibración, es como tú con la oreja pegada al metal. Él no necesita verte, no necesita oír tu voz. Siente tu llegada a través de su cuerpo mucho antes de que representes una oportunidad de comida. Estás telegrafiando cada uno de tus movimientos. Hablemos ahora del receptor de esas vibraciones, el pez.
La mayoría de la gente piensa en las orejas, pero en los peces, eso es solo una parte de la historia. Su arma secreta, su sistema de alerta temprana, es la línea lateral. Esa línea que ves en el costado de cualquier pez no es una decoración. Es un órgano sensorial increíblemente sofisticado, una especie de sonar biológico. Está lleno de células nerviosas capaces de detectar los más mínimos cambios de presión y vibraciones en el agua. Así es como un lucio sabe exactamente dónde está un pececillo herido en total oscuridad, solo por las vibraciones que emite. Cuando tú golpeas el hielo, la vibración se transmite al agua y la línea lateral del pez la capta al instante. Para él, no es un sonido lejano y apagado. Es una señal clara, nítida y a menudo alarmante, que le llega directamente al cerebro. Vamos a analizar los ruidos que generamos, empezando por el más básico, nuestras pisadas. Cuando caminas sobre la nieve o la tierra, el suelo blando absorbe gran parte del impacto, pero el hielo es rígido, inflexible. Cada paso, especialmente con botas pesadas, es un golpe seco, un boom. Esta es una vibración de baja frecuencia. Y aquí está la clave. Las vibraciones de baja frecuencia son las que mejor y más lejos viajan a través de sólidos y líquidos. Es el mismo tipo de frecuencia que produce un animal grande al moverse, o una posible amenaza. Un pez no interpreta ese boom, boom, boom rítmico como algo natural o inofensivo. Lo interpreta como peligro. Imagina que estás en tu casa, en silencio, y de repente oyes unos pasos pesados y lentos en el piso de arriba. Automáticamente te pones en alerta. Eso es exactamente lo que siente un pez bajo tus pies. Ahora pasemos al rey del ruido, el taladro o la barrena. El sonido de un taladro, ya sea manual o a motor, es un cataclismo bajo el agua. No es solo el ruido agudo del motor o el chirrido de las cuchillas. Es la vibración de alta intensidad que se transmite a toda la placa de hielo. Piensa en ello como si golpearas un gong gigante. La vibración no se limita al área inmediata del agujero, sino que se expande en círculos por todo el hielo, y de ahí al agua. Cualquier pez activo en un radio de 20, 30 o incluso más metros va a recibir esa señal como una explosión. Los peces más asustadizos, como la trucha o el black bass, pueden abandonar la zona por completo. Los depredadores más curiosos, como el lucio, quizás se queden, pero ahora estarán en modo de máxima alerta, desconfiando de cualquier cosa que baje por ese agujero recién hecho. El primer agujero del día es el más dañino de todos. Aquí es donde muchos pescadores se equivocan. Dicen, bueno, pero hay una capa de nieve de 20 centímetros sobre el hielo. Eso seguro que amortigua el sonido. Es un mito que tenemos que romper ya. Sí, una capa de nieve blanda y esponjosa puede absorber una pequeña parte del impacto de tus pisadas y algo del sonido aéreo. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces la nieve está así? La mayoría de las veces, la nieve está compactada por el viento, helada, o es una capa fina. Además, la vibración principal no viaja por la nieve, viaja por el hielo que está debajo. La nieve puede reducir el clac agudo de tu bota, pero no elimina el boom de baja frecuencia que se transmite a través del hielo. Y lo que es más importante, la nieve no hace absolutamente nada para amortiguar la vibración del taladro. Confiar en la nieve para que te dé sigilo es como susurrar en medio de un concierto de rock. No sirve de nada. Otro de los grandes generadores de espanto es el equipo. Llegas a tu sitio, dejas caer la caja de aparejos sobre el hielo. ¡Bam! Un sonido agudo y seco. Dejas el trineo y este raspa el hielo. ¡Shrrrr! Se te cae un termo. ¡Clang! Para nosotros son ruidos normales del día.
Para el mundo submarino, son señales de alarma completamente antinaturales. No hay nada en la naturaleza que suene como el plástico duro golpeando el hielo. Estas vibraciones son de alta frecuencia, muy agudas, y señalan algo extraño y artificial. Un pez puede estar acostumbrado a los sonidos naturales del hielo crujiendo por los cambios de temperatura. Pero un golpe metálico o un arrastrón es algo ajeno a su mundo. Es como si en mitad de la noche, en tu dormitorio, sonara una sirena. Tu primera reacción no es de curiosidad, es de alarma. Lo mismo le pasa al pez. Imaginemos por un momento que colocamos un hidrófono, un micrófono subacuático, a unos 20 metros de donde vamos a pescar, justo debajo del hielo. ¿Qué crees que grabaríamos? Primero, el silencio. Quizás el sonido sutil del agua o de algún pez moviéndose. Luego empezaríamos a caminar hacia el lugar. En el hidrófono no se oiría un susurro, se oiría un boom, 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 claro y rítmico, como los latidos de un corazón gigante, cada vez más fuerte a medida que nos acercamos. Luego, el sonido de la caja de aparejos al caer sería como un disparo. Y el taladro sería un ruido ensordecedor, una cacofonía de vibraciones que saturaría por completo el micrófono. Si pudiéramos escuchar lo que el pez escucha, nos quedaríamos horrorizados. Nos daríamos cuenta de que nos anunciamos como una banda de música en una biblioteca. Y nos preguntaríamos cómo es posible que alguna vez hayamos pescado algo. Con todo esto en mente, podemos empezar a visualizar lo que yo llamo la zona de miedo. No es algo físico, es un área de influencia negativa que creas a tu alrededor. Cuando llegas y empiezas a hacer ruido, generas un círculo a tu alrededor. En el centro, justo debajo de ti, el pánico es total. Los peces que estaban ahí, o huyen despavoridos o se pegan al fondo, inmóviles y aterrorizados. A medida que te alejas del centro, el efecto disminuye, pero no desaparece. A 10 metros, los peces están nerviosos, en alerta máxima. A 20 metros, todavía sienten tu presencia y desconfían. Puede que no huyan, pero desde luego no van a comer de forma agresiva. Tu zona de pesca efectiva, donde los peces se comportan con naturalidad, no empieza donde está tu señuelo. Empieza mucho más allá de esa zona de miedo que tú mismo has creado. Pescar dentro de ese círculo es, en la mayoría de los casos, una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué hace exactamente un pez cuando detecta estas vibraciones? Su reacción instintiva se basa en 3 respuestas: luchar, huir o quedarse paralizado. Luchar obviamente está descartado. La opción más común para la mayoría de peces de pasto y para muchos depredadores recelosos es huir. Se alejarán de la fuente de la vibración hasta que se sientan seguros. Por eso a veces, después de taladrar, la zona queda muerta durante un buen rato. La segunda opción es quedarse paralizado. Algunos depredadores, como el lucio, pueden optar por pegarse al fondo, camuflarse y esperar a que pase el peligro. No se ha ido, sigue ahí, pero ha entrado en un estado de estrés en el que lo último que va a hacer es comer. Está en modo supervivencia, no en modo caza. En ambos casos, el resultado para ti es el mismo. No hay picada. Has convertido un pez activo y con hambre en un pez asustado o estresado. No todos los peces reaccionan igual, eso es cierto. Hay diferencias importantes entre especies. Por ejemplo, una perca de buen tamaño o un black bass, que son peces que a menudo han sido pescados y devueltos, son extremadamente sensibles y desconfiados. A la mínima vibración extraña, se pondrán a la defensiva o directamente se moverán a otra zona. La trucha es famosa por su carácter asustadizo.
Un ruido fuerte puede hacer que deje de comer durante horas. Por otro lado, un gran lucio o una lucioperca pueden ser un poco más curiosos. A veces, una vibración inicial puede atraerlos para ver qué pasa. Pero si el ruido es continuo y antinatural, pasos constantes, golpes, etc., esa curiosidad se convierte rápidamente en recelo. Y los peces de pasto, como el alburno o la brema, suelen reaccionar en masa, huyendo todos juntos y alertando a cualquier depredador que estuviera cerca de que algo va mal. Sabiendo todo esto, la solución es obvia. Hay que adoptar un enfoque sigiloso. ¿Cómo caminar sobre el hielo para no parecer un elefante? El truco está en evitar el golpeteo. En lugar de caminar de forma normal, levantando el pie y dejándolo caer, intenta deslizar los pies, como si caminaras con raquetas de nieve. Muévete de forma lenta y deliberada. Cada paso debe ser suave. Apoya primero la punta del pie y luego el talón, absorbiendo el impacto con las rodillas. Sé consciente de cada movimiento. Imagina que el hielo es una fina capa de cristal y no quieres romperla. Esto reduce drásticamente las vibraciones de baja frecuencia. Al principio te sentirás ridículo, pero cuando veas los resultados, se convertirá en tu segunda naturaleza. No se trata de no moverse, se trata de moverse como un depredador, no como una estampida. El sigilo va más allá de tus pasos. Tienes que aplicar lo que yo llamo disciplina de equipo. Antes de salir de casa, piensa en todo lo que puedas necesitar y organízalo para tenerlo a mano. Cuando llegues al lugar de pesca, elige un punto para dejar tu base de operaciones, tu trineo o tu caja. Y cuando dejes las cosas, no las sueltes. Agáchate y apóyalas suavemente sobre el hielo. Cada vez que necesites algo, muévete despacio, cógelo sin hacer ruido y vuelve a tu sitio. Si se te cae algo, déjalo. Recógelo más tarde. Evita a toda costa los golpes metálicos y plásticos. Un truco es poner una pequeña alfombra de goma o espuma donde sueles dejar las cosas para amortiguar cualquier caída accidental. Cada pequeño detalle suma para mantener el silencio y no alertar a los peces de que una amenaza está justo encima de ellos. Aquí viene una de las estrategias más importantes y que casi nadie aplica. La estrategia de taladrar y esperar. En lugar de llegar, hacer un agujero y ponerte a pescar inmediatamente, cambia el plan. Cuando llegues a la zona que quieres pescar, tómate tu tiempo. Piensa bien dónde vas a querer pescar durante las próximas horas. Y entonces, haz todos los agujeros que creas que vas a necesitar de una sola vez. Haz 3, 5, los que sean. Sí, vas a hacer un ruido tremendo, pero lo vas a hacer todo de golpe. Y después, te vas. Aléjate de la zona unos 50 metros. Tómate un café, monta tus cañas, charla con un compañero. Dale a la zona un mínimo de 20 o 30 minutos para que se enfríe. Permite que los peces que huyeron vuelvan y que los que se quedaron estresados se calmen y recuperen su comportamiento normal. Solo entonces, acércate sigilosamente a tu primer agujero y empieza a pescar. Os voy a contar una historia real que vi con mis propios ojos hace un par de inviernos. Estábamos en un embalse conocido por sus grandes percas, muy difíciles de engañar. Llegó un grupo de 3 pescadores. Hicieron un ruido tremendo. Gritos, golpes, taladraron más de 15 agujeros en un área pequeña, moviéndose constantemente de uno a otro. En 3 horas, no sacaron ni un solo pez. A unos 100 metros de ellos, había un pescador veterano, un hombre mayor. Llegó, dejó su trineo con una suavidad increíble, taladró 2 agujeros y se sentó. Apenas se movió en toda la mañana. Desde mi posición, pude ver cómo sacaba 4 percas, todas ellas de más de 1 kilo. No era su cebo,
No era su señuelo mágico, era su silencio. Estaba pescando en una zona tranquila, mientras que el otro grupo había creado un desierto a su alrededor a base de ruido. La prueba más clara que he visto nunca. Una pregunta que surge a menudo es: ¿y qué pasa con la voz? ¿Hablar asusta a los peces? Aquí la respuesta es sorprendente. En general, no. El sonido de tu voz es un sonido aéreo. La transición del sonido del aire al hielo y luego al agua es extremadamente ineficiente. La mayor parte de la energía sonora de tu voz se refleja en la superficie del hielo y se pierde. Un grito muy fuerte podría transmitir una vibración mínima, pero una conversación normal es prácticamente indetectable para los peces. Así que no tienes que pescar en silencio absoluto como si estuvieras en un monasterio. Puedes hablar con tu compañero. El verdadero enemigo no es el sonido aéreo, es el sonido de impacto, la vibración transmitida directamente a través del hielo. Concéntrate en cómo te mueves y manejas tu equipo, no en si hablas o no. Ya que estamos hablando de sigilo, no podemos ignorar otro factor: la sombra. En días soleados y con hielo claro, sin nieve, tu sombra se proyecta en el fondo del embalse, especialmente en aguas someras. Un movimiento brusco o una sombra grande que aparece de la nada puede asustar a un pez tanto o más que un ruido. Los peces están programados para estar atentos a las amenazas que vienen de arriba, como las aves depredadoras. Tu silueta recortada en el hielo brillante es una señal de peligro. Por eso, en estas condiciones, es una buena idea hacer el agujero y luego alejarte un poco de él, o pescar de rodillas o sentado para reducir tu perfil. Si además tienes el sol a tu espalda, tu sombra se proyectará lejos de la zona de pesca. Es otro pequeño detalle que, sumado al silencio, marca una gran diferencia entre ser percibido como una amenaza o pasar desapercibido. Lo que realmente acaba con tus posibilidades de pescar no es un solo error. Es el efecto acumulativo de muchos pequeños errores. Un pisotón fuerte, una caja que se cae, un taladro a mediodía para hacer un agujero nuevo. Cada uno de estos eventos añade una capa de estrés y desconfianza en los peces. El primer ruido los pone en alerta. El segundo los hace recelosos. Con el tercero dejan de comer. Con el cuarto se van. Has contaminado acústicamente tu zona de pesca. Por eso es tan importante ser consciente desde el primer segundo que pones un pie en el hielo hasta el último. No puedes permitirte ser sigiloso solo al principio. La disciplina debe mantenerse durante toda la jornada. Cada vez que te mueves, cada vez que cambias de señuelo, debes hacerlo pensando en el impacto que generas bajo el agua. La pesca en hielo exitosa es un maratón de sigilo, no un sprint. En última instancia, todo esto se reduce a un cambio de mentalidad. Tienes que dejar de pensar como un simple pescador y empezar a pensar como un cazador al acecho. Un cazador no entra en el bosque haciendo ruido y esperando que la presa venga a él. Se mueve con lentitud, en silencio, observando, convirtiéndose en parte del entorno. En el hielo es exactamente lo mismo. Tu entorno es esa placa de hielo y agua. Tu presa está justo debajo, con los sentidos agudizados. Deja de ver el hielo como un simple suelo y empieza a verlo como el techo de la casa del pez. Y a nadie le gusta que estén dando zapatazos en su techo. Esta mentalidad te hará más consciente, más metódico y, sin ninguna duda, un pescador mucho más efectivo. El respeto por el entorno y por la presa es el primer paso para tener éxito. La prueba final, la que de verdad importa, está en la punta de tu caña. Cuando empieces a aplicar estos principios de sigilo,
Puede que no notes la diferencia el primer día, pero sé constante. Acércate despacio. Haz tus agujeros y espera. Maneja tu equipo con cuidado. Después de varias jornadas, empezarás a ver un patrón. Tendrás picadas en los primeros minutos de pesca, algo que antes no ocurría. Notarás que los peces pican con más confianza, en lugar de simples toques tímidos. Empezarás a capturar esos peces más grandes y viejos, los que son más inteligentes y recelosos, porque han sobrevivido a muchos pescadores ruidosos. La prueba no está en lo que yo te diga, sino en los resultados que tú mismo obtendrás. El silencio no es una teoría, es una ventaja competitiva real. Y una vez que pesques de esta manera, nunca más volverás a caminar sobre el hielo de la misma forma. Así que, en resumen, ¿el pez oye cada uno de tus pasos a 20 metros? La respuesta es un sí rotundo. No solo los oye, los siente con todo su cuerpo. Hemos visto que el hielo es un conductor de sonido increíble, que la línea lateral del pez es un detector de vibraciones hipersensible, y que la mayoría de los ruidos que hacemos son señales de alarma. El momento más impactante, el verdadero giro de guión, es darse cuenta de que la razón por la que no pescaste nada el fin de semana pasado probablemente no fue el cebo, ni el tiempo, ni la mala suerte. Fuiste tú. Fue el ruido de tus botas, de tu taladro, de tu equipo. Darte cuenta de que tú mismo has estado saboteando tus propias jornadas de pesca es un golpe, pero también es una revelación increíble, porque significa que tienes el poder de cambiarlo por completo a partir de hoy mismo. Simplemente adoptando el silencio. Gracias por haber llegado hasta el final. Espero que este vídeo te haya abierto los ojos y te sirva para mejorar en tu próxima salida. Si te ha parecido útil, te agradecería muchísimo que le dieras a like y te suscribieras al canal para no perderte más contenido como este. Y ahora, quiero que me respondas en los comentarios. ¿Cuál es el mayor error ruidoso que has visto cometer a alguien o que tú mismo cometías en el hielo? Vamos a compartir experiencias. Nos vemos en el próximo vídeo.